Bien, aquí está Elena Poniatowska. Y aquí está, ni más ni menos que mi fiel amigo y compañero y excelente escritor, Fabricio Mejía Madrid. Aquí, para que nadie se lo vea. Al centro. ¿Vamos, Elena, al centro? Pues es un placer, ¿no? Y es un orgullo, y es un honor. Chinga, es todo eso. Y ustedes lo saben, porque ustedes la han leído, la han acompañado, la han seguido. Estar con Elena Poniatowska, fiel amiga de lo mejor de este país. Desde hace mucho tiempo ha venido rompiendo lanzas por las causas que nadie quería que rompiera. Ha escrito el libro sobre el 68, publicado apenas. La dictadura de Díaz Ordaz empezaba a desvanecerse en el horizonte y entraba Echeverría, y ahí estaba la noche de Tlatelolco para decir: la versión oficial es mentira, fue el Estado, fue el gobierno, ¿no? Y además para contar el movimiento y contar su inmensa riqueza. Aquí estuvo escribiendo Fuerte el Silencio, contando algunas de las más interesantes, apasionantes y sabrosas crónicas de la lucha social. Aquí estuvo cuando publica su gran libro sobre el vallejismo, Ahí viene el tren, apasionante, emocionante. Cuando incursionan historias familiares, en historias de divulgación de la ciencia, cuando hace crónica sobre las mujeres, las grandes mujeres que este país ha producido a lo largo de los años, y siempre está aquí. O sea, si no tuviéramos a Elena, pues la tendríamos que inventar, lo cual es un ejercicio muy complicado, como ustedes verán dentro de poco. Y ha sido su aportación no solo a la literatura nacional, que sin duda ahí está y no es discutible, sino su aportación a la vida de un país que pide a gritos cosas como libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Lemas que parecen viejos porque resuenan con voz de Revolución Francesa, pero que siguen siendo absolutamente actuales en una sociedad como la nuestra. Nos tiene a nosotros dos de entrevistadores, que somos como infantería, pues, ¿no? Esta es la jefa, pues nosotros somos de infantería, pero somos infantería potente, no somos cualquier pinche infantería. Fabricio Mejía Madrid, para mi gusto, es el autor de la mejor novela que he leído en México en estos últimos 20 años. El Rencor es una de las grandes novelas, pero además se ha dedicado a destripar al sistema con su libro sobre Nación TV, donde no dejó a un Azcárraga vivo en sus páginas, con su libro sobre Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad, un libro potente, con su versión de cómo entrar en la cabeza del demonio y no morir en el intento, en el libro que escribe sobre el exsecretario de Gobernación, con sus novelas jocosas y malignas sobre la década de los 80s, sobre cómo funcionan las redacciones de las revistas corruptonas. Yo creo que somos infantería, pero somos infantería de lujo, pues, ¿no? No a cualquier güey decimos: vaya y presente a Elena. Y un servidor que es el que manda Paco Ignacio Taibo a que tire rollo en las ferias mientras él se queda en su casa escribiendo, o en Italia escribiendo. Abre, Fabricio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por venir con este calor que está haciendo hoy. Normalmente esta feria siempre o nos llueve o hace frío, hoy es calor. Son los temas de los chilangos, ¿no? Cuando hace calor nos quejamos del calor, frío, nos quejamos del frío, cuando llueve de que llueve, cuando no ha llovido de que está muy seco. Ese es el espíritu chilango. La nacionalidad chilanga se adquiere comiéndose unos tacos en la calle y que te hagan daño y sobrevivir a eso. Bueno, yo vengo a presentar acá al Zócalo a Elenita Poniatowska y vamos a hablar de lo que ella quiera, porque
o sea, uno le puede preguntar lo que quiera a Elenita, pero Elenita siempre va a hablar de lo que ella quiera. La última vez que hablamos por teléfono, hace una semana, más o menos, semana y media, Elena me dice, bueno, te voy a colgar porque ya me voy a dormir, estoy cansada, he estado escribiendo todo el día. Le dije, sí, Elena, ya vete, eran, no sé, eran las 8 de la noche. 2 horas después prendo la televisión y la veo en la marcha por Ayotzinapa. Entonces, una de las cosas que Elena es, que yo no soy, es que ella, lo que yo hago en un mes, ella lo hace en un día. Eso habla de su vitalidad y de mi huevonería. Pero quisiera empezar esta charla preguntándole a Elenita, ¿cómo ves el movimiento mexicano en este momento? Bueno, primero quiero agradecer mucho que estén aquí todos, y decirles, como decía Rosario Castellanos, son ustedes un mar de amor hermoso y grande. Y también decirles que yo soy muy feliz de estar sentada al lado de Paco, a quien quiero desde que… Él es un poquito gringo, aunque ustedes no lo sepan. Habla rete bien inglés y viajamos con nuestro muy amado José Emilio Pacheco. Hicimos viajes juntos que nos invitó una Monique Lemaitre, ¿te acuerdas? Y viajamos, sí, porque… Sí, del viaje. Ah, sí te acuerdas del viaje, pero sí te acuerdas de José Emilio. Bueno. Porque en las noches nos robábamos la comida, José Emilio y yo nos robamos la comida de Elena. Bueno, hemos hecho viajes juntos. A Fabricio, pues lo admiro desde hace años, desde que leí todas sus crónicas que me deslumbraron y siempre pensé, ay, ojalá yo pudiera escribir así, porque de veras es él pesca cosas, por ejemplo, sus crónicas de todas las tiendas que hay en Presidente Mazarik, toda esa zona, pero no es Polanco, ¿o sí? Ah, es Polanco, toda esa zona, cómo él la capta y lo que dice de ella, me impresionó, y también me impresionó mucho su valentía, porque él escribió para Proceso unos reportajes que hicieron que Julio Scherer García pues lo encontró en Proceso, en un piso así, caminando, y le dijo con mucha sorpresa, pero ¿todavía está usted vivo? Entonces, eso demuestra hasta qué punto se la ha jugado Fabricio. Y siempre me ha conmovido mucho. Ahora no trae su impermeable, él siempre tiene un impermeable o un abrigo que le llega al tobillo. Y entonces se ve como los románticos poetas. Pero ¿dónde está tu abrigo? A ver, dinos. ¿Por qué no traes tu abrigo? Hace mucho calor y… No, tu impermeable. Ah, el impermeable, lo perdí, Elenita. Lo perdí aquí en el Zócalo, en la vez aquella que vinieron los maestros y los Mancera les permitió graciosamente prestarle nuestra plaza a los maestros, ahí lo perdí, fíjate. Pero bueno, de haberlo sabido lo traigo. Bueno, entonces es para mí un honor estar con ellos y además es un enorme, acompañarlos es como estar con hermanos del alma, porque Paco es la gente en quien más confianza le tengo, a Paco y también a Paloma. No sé si ustedes vieron en la jornada una foto, están en este foro, los dos están platicando así en una esquina y son la pareja que ha hecho la feria, la pareja que ha regalado libros, la pareja… ¿Y dónde está Paloma? ¿A dónde está? Entonces, esa foto… Nuestra coordinadora de la Brigada Paralela en Libertad, Paloma Sáiz. Entonces,
Entonces ha sido, para mí esa foto me llegó hasta los huesos, me llegó al alma porque dije, aquí hay dos gentes, un hombre y una mujer, que además de amarse y tener una hija, además de eso, saben amar a la gente, saben amar a todos ustedes que están aquí, también a mí, también a Fabricio y también a la gente que escribe. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, sí. Bueno, pero la van a querer otros, la van a querer otras personas. Seguro sí la quieren y usted se está equivocando. A ver. ¿No? Bueno, pues ¿qué querías? ¿Qué me preguntaste o qué querías? ¿Que cómo veías la situación actual del país? Bueno, lo veo con una enorme tristeza. Yo llegué a México a los 10 años en un barco que se llamó el Marqués de Comillas, en el que vinieron muchos refugiados españoles. Vine porque en realidad mi papá, que se llamaba Juan Poniatowski, se quedó en toda la guerra y nunca lo vi mi hermana y yo no lo vimos durante casi 7 años. Y a esa edad te hace muchísima falta un papá, pero nos venimos aquí y para mí fue un descubrimiento y un regalo. Era como entrar al interior del sol, al corazón de una naranja, porque lo primero que vi fueron pilas y pilas de naranjas, pirámides de naranjas en la calle. Y entonces mi hermana y yo pedimos un jugo y nos dieron un jugo así de inmenso. Y era como tragarse a México. Y me conmovió mucho mi país. Es mi país porque mi madre se llama Paula Amor. Tuvo una prima que le patinaba un poco, pero que hacía poesía, que se llamó Guadalupe Amor. Bueno, vivir aquí con esta luz que tenemos, bueno, no la de estas lámparas, pero la del cielo, la que está afuera, con este zócalo, que es probablemente la plaza más bella, bueno, la que más tocado, más bella del mundo. A mí me parece, atravesarla me acelera el corazón. Pues fue un enorme privilegio, aunque tuve posibilidad quizá de vivir en Francia o de casarme con algún gringo, pero no quise, bueno, pues no fue mi destino, como decimos. Ahora me queda poquito destino porque ya tengo 84 años. Y cómo veo a México ahora me da mucha tristeza porque yo vi un México de tezontle rojo, de palacios como los que nos rodean aquí y de gente que se repegaba a la pared, de mujeres descalzas con un rebozo en la cabeza. Eso me impresionaba, que la gente no tuviera zapatos, que los niños no tuvieran zapatos, pero también me impresionó la dulzura y la bondad de toda esa gente. Y también la bondad de mi abuela, que se llamaba Elena Iturbe de Amor, y que era una mujer que probablemente es la persona que más me ha ayudado en la vida, pero por desgracia murió. Bueno, obviamente no voy a tener abuelita a los 84, ¿verdad? Pues ya les conté que fui muy feliz aquí. Ahora todo me afecta abrir el periódico, me afectan las noticias, me afecta que Peña Nieto sea nuestro presidente, porque no nos merecemos un presidente tan malo.
me afecta obviamente el narcotráfico, la corrupción y el hecho de que ahora estuve con una muchacha que me contó su vida en Oaxaca y es una vida terrible, ha sido perseguida, su esposo aspiraba a tener un cargo municipal y a ella hasta ahora no le han hecho, lo mataron, ni siquiera le entregaron el cuerpo, ni siquiera se hicieron colectas para que ella pudiera sacar ese cuerpo. Los taxistas de Oaxaca le regalaron el ataúd. Toda esa historia pues duele mucho que seamos un país que puede ser extraordinario y que lo es, y que finalmente es un país que vive en contra de sí mismo. Y eso, Fabricio, tú cómo lo ves, muy mal, ¿no? No, pues sí, como lo ves tú, de mal. Me quedé pensando en lo que dijiste del Zócalo. El Zócalo es la única plaza en el mundo que solo sirve para ser transitada. Y alrededor, los edificios que tenemos alrededor, los problemas empiezan cuando el Palacio Nacional se junta con la catedral o la catedral con la alcaldía. Hay que guardar las distancias entre esos tres, porque cuando se juntan estamos en problemas. Y hay que traer hacia nosotros las ruinas del Templo Mayor. Hay que traer hacia nosotros nuestra parte negada, nuestra parte indígena, que es un recordatorio de que no solamente este país es injusto, que la clase política es muy corrupta y la clase empresarial también muy corrupta, sino que también somos, y ahí sí nos incluye a todos, somos muy racistas. Y eso es lo que nos recuerda la ruina del Templo Mayor que está acá atrás. Y creo que hay que traer eso hacia acá y mantener al alcalde lejos del presidente, al presidente lejos de la iglesia, porque si no nos puede ir peor de lo que nos está yendo. Lo que pasa es que el Zócalo siempre tiene una doble perspectiva. Hacer una feria de libro en el Zócalo es un reto y es una demostración de libertad. Piensen que hemos tenido en estos años del mancerismo no ilustrado, hemos tenido el Zócalo bloqueado. Aquí se han hecho exposiciones de automóviles, ha habido rejas, vallas por todos lados de nuestra plaza. No de los marcianos, no del gobierno, porque el gobierno del Zócalo, ese palacio está desocupado desde hace un montón de años. Tenemos presidentes que no se atreven a venir a ejercer su oficio. Ese cuartito donde Juárez recibía, que escogió el cuarto del Caballerango porque no quería un cuarto de lujo para ser presidente, bueno, Peña Nieto no lo conoce y sus antecesores tampoco. Tenemos un palacio desocupado. Había que poner un letrero que dijera se alquila, ¿no? Y sin embargo el Zócalo tiene una vibración tremenda, porque además tiene una vibración histórica bien bonita. No hay que tener demasiada imaginación, con un poquito basta, para ver subiendo por Plateros a la División del Norte junto con los zapatistas, ¿sí? Y Pancho Villa a caballo en el centro con su kepí, y Zapata que venía viendo de reojo porque envidiaba el sombrero de piel de castor de Zapata bordado en plata, y luego adelante dos cornetas zapatistas con caballo chaparrito, que los norteños decían, esos cornetas, ve qué caballo traen, y los zapatistas le decían, come menos que el tuyo, güey, ¿no? Y ver la imagen de esa inmensa cabalgata del pueblo tomando el Zócalo. Y no hace falta demasiada imaginación para verlos, porque en cierta medida siguen estando con nosotros. Y este Zócalo es el Zócalo del 68. Para alguien de mi edad, para la edad de muchos de ustedes, indudablemente para la edad de Elena, es el Zócalo del 68. El Zócalo que conquistamos a pesar de los pesares y del autoritarismo represivo de Díaz Ordaz. Y es el Zócalo de los maestros, ¿sí? Y es el Zócalo de los electricistas, y es el Zócalo de los ferrocarrileros. Y
es el zócalo de los libros, no de los granaderos. Y esta victoria la estamos celebrando hoy. Bueno, qué importante decir que es el zócalo de los libros, porque finalmente que yo supongo que todos ustedes están aquí porque, bueno, seguramente les gusta bailar, les gusta tomarse un tequila, pero seguramente lo que les gusta es leer. Y leer es una compañía fabulosa. Recuerdo que un escritor que ahora que ya no puede hablar, pero está en Jalapa, Veracruz, decía que para él, tener un libro al lado de su cama en la noche era tener la presencia de una gran amistad, de alguien que lo iba a acompañar, que lo iba a apoyar, que iba a estar con él, que le iba a dar respuestas, porque sí hay muchas respuestas a las preguntas que nos hacemos en los libros. Están en los libros de Fabricio, están en los libros de Paco, están en los libros de Carlos Fuentes, que por desgracia murió, están en los libros de José Emilio Pacheco, que es un autor entrañable y que también nos dejó, y están también en las voces, en la poesía de Octavio Paz, como está en la de Sor Juana Inés de la Cruz, que seguramente atravesó esta plaza. Decía José Revueltas un tiempo vivió aquí en un cuartito de la Sociedad Mexicana de Escritores, porque dormía encima de una mesa, porque le estaban buscando en el 68, y entonces también el centro era su guarida o su protección. Yo creo que el Zócalo nos protege a todos, que es un poco nuestra mamá, nuestro papá, que si venimos aquí al Zócalo a decir estamos mal, seguramente nos van a oír. Esperemos. Sí, yo me quedé pensando en efectivamente el zócalo de los libros también. Los libros, ahora que salieron las estadísticas nuevas, ya digamos pasaron 15 años ya de la utilización de los dispositivos móviles, ¿no? Los celulares y las computadoras, las laptops primero y después las tabletas. Bueno, ya salieron las estadísticas europeas sobre el consumo de papel, de libros, cuánta gente sigue consumiendo libros. Bueno, pues no es la caída que esperaban. Los tarados dijeron, no, van a desaparecer los libros impresos, y entonces dejaron de sembrar árboles en Canadá y ahora están metidos en una broncota. Pero eso que nos da los libros, que nos da el libro como objeto físico, es precisamente lo que recordaba Elenita. La compañía que decía Sergio Pitol, al lado en las noches, yo diría, siguiendo la metáfora de Sergio Pitol, también es una amante que se acomoda a cualquiera de tus posiciones en el sillón, en la cama, en el metro. Es con quien puedes tener un romance sin que te lleve la policía en cualquier lugar. Y hay una cosa que es fundamental de los libros, que la dijo Humberto Eco. Dijo, el único dispositivo humano donde los personajes están vivos y después pueden morir, pero si te regresas en las páginas renacen, son los libros. Celebrar la lectura siempre es un placer, pero celebrarla así es un placer y una demostración. Supongo que algún marciano pasará por ahí atrás, o algún analfabeta funcional de los que han leído la Biblia, pero no toda, se preguntará, bueno, ¿y qué hacen en estos momentos? Pues 1,600 gentes más o menos
que somos los que hoy estamos aquí reunidos. Y alguien dirá, no, es que hay un torero, pues será por el rojo del traje de Leneta, pero lo que tenemos aquí son escritores y lectores que comparten el enorme placer de transmitir a través de la palabra escrita cosas como el paraguas que te cubre de las tormentas, la mochilita que la que te abrazas con osito cuando el Fondo Monetario Internacional decide chingarnos, el que te trae de la mano el júbilo inmenso de poder vivir otras vidas y no solo la nuestra, la posibilidad maravillosa de que de repente a través de entender a los otros no los consideremos menores ni diferentes, sino encontremos en la diferencia el placer de la desigualdad dentro de la igualdad. El libro es el vehículo de las ideas revolucionarias, de las transformaciones, de las propuestas. Abres y de repente te encuentras a Ungaretti diciendo me ilumino de inmenso y arrancas la mañana como tanque, ¿no? Lees a poetas como Ángel González que de repente te dice otro tiempo vendrá distinto a este y dices, órale güey, échale velocidad porque urge, y la palabra escrita y la literatura se vuelve el gran bastón con el que caminamos hacia la libertad los mexicanos. Y esto, bueno, es reconfortante ver que el libro es capaz de convocar de esta manera. Y es obviamente la presencia de Elena que ha estado convirtiendo el libro en un objeto de debate, de discusión, de reflexión, de la información que no quieren que se cuente. ¿Tropezaste muchas veces con intentos de censura, Elena, como autora de libros? No, más bien como periodista, ¿no? Sí. ¿Qué digo de mí? Sí, que si tropezaste muchas veces con intentos de censura, cuando por ejemplo publicas La Noche de Tlatelolco. Claro, siempre. Bueno, fíjate que desde que me inicié como periodista, yo me inicié cuando tú no habías nacido, en 1953. No habías nacido. Tenía 4 años. ¿No hablabas o sí? No hablaba, pero ya leía. Pero Fabricio sí no había nacido. Entonces me inicié en un periódico, Excelsior, que después fue el Excelsior que era, yo me inicié con uno que bebía mucho whisky, que se llamaba Rodrigo de Llano, y estaba siempre, hacían el periódico en un como bar, restaurante que se llamaba el Ambassadors, abajo en el Paseo de la Reforma. Ahí estaba el Excelsior. Y sí había mucha censura, porque la primera vez, casi al mes de que yo empecé a hacer entrevistas y crónicas, me llegó una carta diciéndome que yo era una idiota y una degenerada, porque era hija de 2 primos hermanos, que porque los Amor, así se llamaban, no, ni siquiera primos hermanos, hermanitos, 2 hermanos que habían hecho el amor, y entonces yo descendía de esos 2 hermanos. Entonces me llegaban muchos insultos, pero bueno, qué bueno que me llegaron muy pronto, porque así me acostumbré también, ¿no? Que me llegaron así muy… Pero sí ha sido, es un trayecto, todo trabajo, ser un carpintero, ser un buen ebanista, hacer un sillón, ser electricista, pues todo cuesta. Y ser escritor y ser periodista también cuesta. Ser periodista porque tienes que, en primer lugar, revelar tus fuentes y luego de ser lo más exacto posible con lo que te dicen las personas a quienes tú consultas o con quienes hablas. Ahora es muy fácil porque hay las grabadoras. Llevas una grabadora, haces un artículo con lo que te dicen o haces una entrevista y es fácil. Después, porque no te pueden desmentir, porque ahí está la voz de la entrevistada o la voz del entrevistado. Pero en mi época todo era con una pluma y una libreta
Monsiváis tenía muchísimas de esas libretas de taquigrafía, y allí tomabas notas. Y García Márquez alguna vez me dijo que era mucho mejor no usar grabadora, no ser periodista de tecnología, sino escribir, que porque al escribir escogías solo lo más importante y dejabas afuera toda la basura. Y creo que eso fue una gran lección que aprendimos después los periodistas, porque yo durante 10 años o más, quizá casi 15, hice las entrevistas con una pluma y una libreta. Pero fue un aprendizaje después, y la verdad un descanso, la grabadora, un descanso porque… pero además un peligro, porque una vez con Carlos Fuentes, mientras él respondía algo, y lo respondía muy bien, yo me sentía muy segura, empecé a pensar en mi hermanito, en mi casa, y de repente le volví a hacer una pregunta, le hice una pregunta y me dice: ay, pero Pony, ya me hiciste esa pregunta, es la segunda vez que me la haces. Y eso pues se lo atribuyo también a la grabadora, ¿no? Que no hay que usar tanto. Bueno, Elena, como ustedes saben, es parte, digamos, de los escritores que no le han hecho el feo a decir que son periodistas. Ahora, cuando le dieron el Nobel a Alexandra Laxilievich, decía, no, es una escritora de voces, ¿no? No es que oyera voces la señora, sino que hacía lo que Elenita había hecho en La Noche de Tlatelolco, en Fuertes el Silencio, en Nada Nadie. Es decir, recolectar los testimonios de los que no tienen voz y darles una voz vía la letra impresa. Eso es justo lo que hacen los escritores y los periodistas. Ahora que se lo dieron el Nobel a Bob Dylan, también hay gente que protesta que porque eso no es literatura. Claro que es literatura, es la literatura que está fuera de los libros, que es la literatura que se canta. La literatura no solamente está dentro de los libros, está también afuera, y en un futuro yo diría que el Nobel se lo podrían dar a un guionista como David Chase, que hizo Los Soprano, o a Matt Groening, que creó Los Simpson. Yo creo que no hay ningún problema. La literatura está fuera también de los libros impresos, y de esta cosa que Elena ha combatido y hemos combatido nosotros tres, entre otros, que es esta idea del escritor que nos viene del romanticismo, de que es un inspirado, que no se mete en política porque él es muy puro y habla del espíritu, etcétera. Y nosotros somos convencidos de que al hablar y al escribir se está transformando el mundo, y al leer también se está haciendo eso. Lo que estamos haciendo cuando leemos y cuando escribimos es poner otra realidad alternativa, crear una realidad alternativa a esta. En muchos casos la vida es insoportable y es la literatura la que la hace soportable. ¿Te dejo o quieres que intervenga? Yo estoy aquí de soldado de la República. No, siguiendo el argumento de Fabricio, que es muy fácil de seguir porque andamos en el mismo camino. De repente pareciera para un sector de la cultura nacional que el meternos en el eterno problema de defender las causas justas es un extraño pecado que deberíamos practicar, más bien que no deberíamos practicar nada porque somos una lata para el sistema, pero evidentemente no somos los únicos, y no somos los únicos gracias a ustedes. Y este fenómeno de cómo la literatura está contaminada por la realidad, es un fenómeno no discutible. Yo tengo gran respeto por los minimalistas o por los poetas ombliguistas, ¿sí? Y de vez en cuando los gozo,
pero tampoco tengo que romper lanzas en favor, en un país como este, en un tiempo como este, por una literatura que apunte hacia el onanismo. El onanismo, como todos ustedes saben bien, es el arte de Onán. Cuando lo dije en otra conferencia, se levantó uno y dijo: ¿qué pedo con los enanos? Dije: no, los enanos no, los onanos, que son los que le dan con gusto a la mano con la que no leen. Y hasta propuso un santo laico para el onanismo, que es San Max Turbin, de origen inglés él. Y no creo que podamos renunciar a la idea de como México no hay dos, órale, porque si hubiera dos estaríamos en el otro y dejamos la punta de canallas que hoy nos oprimen y nos reprimen en este. Entonces, esta idea de como México no hay dos se rompe, porque también estamos diciendo, cuando estamos escribiendo, hay otro México. Y hay otro México real, sólido, infatigable, combatiente, necio, terco, repleto de amores y de ideas y de respetos. Entonces, en esa medida, contra los intentos de que este país se someta por declaración que viene de las alturas y dedo que baja a una literatura blandengue, pues no les funciona. Entre otras cosas porque los lectores no quieren una literatura blandengue. Entonces es simbiosis. Si estamos aquí es gracias a ustedes, no gracias a los marcianos. O bueno, sí, algunos marcianos sí, pero la mayoría estamos aquí gracias a este encuentro con los lectores. ¿Cuántas ediciones lleva La Noche de Tlatelolco? 50, 70 o más. Bueno, ¿qué ediciones que son? ¿Libros que salen y que van al despeñadero? No, son libros que llegan a las librerías, que ustedes compran y ustedes leen. Y bueno, habría que ver en qué estado están las primeras ediciones de La Noche de Tlatelolco. La mía está repleta de diurex por los bordes, porque la compré hace 40 años, casi 30 y tantos años. Ya nuestros hijos y nuestros nietos siguen leyendo. Entonces, bueno, esto es simbiosis. Estamos aquí gracias a ustedes. La República de las Letras puede hoy ser en México una república resistente, no solo por los que escribimos, sino por los que nos están leyendo. También es muy importante pensar en que creo que hay una especie de tarea moral que tenemos que documentar a nuestro país, hablar de nuestro país, porque hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo no sé que en Oaxaca, yo no lo sabía hasta oír en la tarde esta niña que me lo contó, que llegaban los soldados y apuntando sus rifles, llegaban a las casas, se llevaban las tortillas, golpeaban a la gente. Yo no lo había oído así de cerca y así de dolido. Entonces, documentar lo que sucede yo creo que es una tarea que tenemos que hacer. Claro que yo puedo hacer un cuento sobre mi tía Cuquita, que se compraba muchos zapatos, o sobre cualquier historia. Hay muchas historias, cuentos que uno puede hacer, pero en un país en donde suceden cosas que de veras la realidad es tremenda y nos saca afuera de nosotros mismos, afuera de nuestras casas, y nos obliga a verla. Nosotros somos un país en el que no solo hay terremotos físicos, sino que hay terremotos políticos, hay terremotos sociales de todo tipo, hay grandes injusticias, y si nos quedamos encerrados en nuestra casa nada más escribiendo en nuestra torre de marfil lo que queremos o lo que deseamos, como lo puede hacer un escritor en Francia que ya no encuentra temas y no sabe de qué escribir, o un escritor en Estados Unidos, en Nueva York, donde todo el mundo pasa a tu lado y nadie voltea a ver ni siquiera qué cara tienes o qué pies tienes. La indiferencia total. En México no hay indiferencia, hervimos y hervimos de interés el uno por el otro. Entonces lo que escribimos tiene que reflejar ese interés, ¿no? Tiene que reflejar lo que sucede aquí, ¿no?
creo que, por ejemplo, aquí está San Juana Martínez, que acaba de publicar un libro sobre la gaviota horrible, bueno, la halcona, la gaviota. Y es importante que sepamos quién es Peña Nieto, quién es la gaviota, dónde tienen su dinero, por qué tienen tanto dinero, cómo lo hicieron. Todo eso hay que documentarlo y hay que denunciarlo. Es muy difícil no hacer en México un periodismo de denuncia y una literatura en cierta manera de complicidad con el que no tiene absolutamente nada. Yo creo que yo creo que es la tarea, o ni siquiera es una tarea, es lo que nos hemos impuesto, ni siquiera impuesto, es lo que nos sale de adentro, ¿no? Como una paloma azul, pero de a de veras. Siempre que en una sala se produce un momento climático como este, no hay nada peor que tratar de estirarlo. Yo creo que el final que acaba de darnos Elena es el final perfecto. ¿Qué decía Brecht, que lleva el nombre esta sala? Decía, ¿y qué haremos en los tiempos oscuros? También escribiremos sobre los tiempos oscuros. Y esto es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, ha sido un placer enorme estar con ustedes. Ha sido un placer enorme tener a Elena. ¿Quieres? Da gusto, chinga. Da gusto, liberar al Zócalo es un placer, no es una obligación. Fabricio, Elena y yo vamos a estar firmando libros junto con Ángel de la Calle en aquella esquina. Y vamos a hacer una breve pausa de 11 minutos antes de tener nuestra mesa redonda sobre Víctor Cés, un personaje maravilloso que cruzó este país y que dejó una cauda de libros que han desaparecido de las librerías, pero que vamos a volver a traer. Muchas gracias.